buen día. Mi nombre es Delica Murcia, soy consultora en prevención de riesgos de estar protegida de LSURE. Bienvenidos a este nuevo espacio donde continuaremos con el abordaje en prevención de riesgo eléctrico. Para este video hablaremos de cómo abordar un lesionado después de un accidente con energía eléctrica. El día de hoy nos acompaña un asesor en primeros auxilios. Muy buen día, mi nombre es Pedro Andrés González y para nosotros es un gusto poder seguir enriqueciendo sus conocimientos en sus tareas diarias en cómo actuar en caso de emergencia. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Como resumen del video anterior, número 7, ingreso a subestaciones eléctricas de media tensión, hablábamos de las recomendaciones que se deben tener en cuenta antes del ingreso a las subestaciones, que se deben conocer los procedimientos de trabajo seguro, análisis de peligros y de riesgos, se debe realizar diagnóstico del área en la cual vamos a ingresar, planeación de la actividad, programación, en la ejecución qué recomendaciones debemos tener en cuenta y en la supervisión. Hablábamos de las distancias de aproximación seguro para los niveles de tensión y que debemos contar con competencia de habilitación para poder realizar, digamos que el ingreso a la subestación en límite de aproximación restringido y técnico, y de los elementos de protección personal de acuerdo pues al espacio y el entorno al cual vamos a ingresar, y de algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en cuanto a clima o intemperie que pueden interferir en la realización de actividades. Bueno, para este video de cómo abordar a un lesionado después de un accidente por energía eléctrica, vamos a utilizar una metodología un poco diferente a los anteriores videos. Con el apoyo de nuestra familia Colcafé, vamos a simular diferentes eventos en donde se puedan dar, digamos que contacto con energía eléctrica. Vamos a ir describiendo cuál es el evento, el entorno en el que puede suceder, los diferentes tipos de variables que pueden, digamos que estar relacionados en este tipo de eventos y qué recomendaciones se dan para las diferentes situaciones. Buenos días, nos encontramos en la subestación número 1, donde ingresan 11.400 voltios de media tensión y son transformados a 220. Primeramente tenemos un tablero de medición donde ingresan los 11.400 y pasan al tablero principal, al tablero de la transferencia, donde se encuentra un barraje continuo con la transferencia que viene de la planta generadora. Seguidamente, teniendo el circuito cerrado, pasa a la celda de corte, de protección y luego al transformador de energía. Estábamos realizando una actividad de registro fotográfico del transformador de energía de 11.400 voltios. Desafortunadamente mi compañero no respetó los límites de aproximación segura al transformador y tuvo un choque por arco eléctrico. Teniendo en cuenta la situación que ocurrió, rápidamente vamos a activar la brigada de emergencia. Brigadista de turno, ¿me copia? Solicitado en la subestación número 1, urgente, por favor. En caso de que tengamos práctica de rescate, debemos hacer uso de ella junto con los elementos de protección personal para poder hacer la extracción del paciente. Para poder brindar los primeros auxilios a la persona que se encuentra afectada en este momento, lo que debemos hacer es desactivar, desenergizar la red de esta área de la subestación, y esta actividad pues la debe realizar una persona competente, técnica, electricista, que debe ingresar a la subestación, desenergizar el sistema manualmente desde el tablero eléctrico. Para poder ingresar a la subestación debe contar con los elementos de protección personal adecuados y de la categoría que nos exige la norma.
Para que pueda ingresar la brigada de emergencia a este lugar, debemos primero hacer una desenergización total del sistema. Para ello, debemos venir al tablero de la transferencia eléctrica, poner la muletilla en manual y realizar la apertura del circuito de la red normal en manual. Debemos tener en cuenta que si yo hago la apertura del circuito de la red normal en manual, la planta de emergencia no se va a activar. Si llegase a ocurrir una eventualidad en la subestación de 440, lo que debemos hacer es desenergizar el sistema de transformación de la celda de protección. Para ello tocamos con la palanca, la cual vamos a hacer la apertura del circuito. Teniendo en cuenta que para realizar esta acción debemos tener los elementos de protección personal. Otra de las eventualidades que podría ocurrir es cuando estamos realizando medición de variables eléctricas que tenemos contacto directo con alguno de los dispositivos energizados. En este caso, cuando la persona tiene contacto directo y ha sido electrocutada, debemos realizar el corte del breaker principal del tablero. Para poder asegurar el ingreso de la brigada, debemos asegurarnos de que el circuito está desenergizado. Para ello, debemos verificar con el verificador de ausencia de tensión. Debemos ir a un sistema conocido que se encuentra energizado, validar el funcionamiento del dispositivo, luego nos remitimos a el área donde vamos a verificar la ausencia de tensión, verificamos que no haya tensión y nuevamente nos remitimos al sistema conocido y verificamos que haya tensión para validar el funcionamiento del dispositivo de ausencia de tensión. Activada la brigada de emergencia y desenergizado el circuito de la subestación, la brigada realiza la extracción del compañero que se encuentra lesionado y lo llevan al sitio seguro. Como recomendación adicional, es muy importante que antes de permitir el ingreso de la brigada de emergencia, el personal de mantenimiento asegure que el área está completamente desenergizada y que no existe peligro para la exposición de personal que no tiene la competencia o habilitación para sistemas con tensión. Para esto es necesario que se evalúen posibles retornos o energización desde otros puntos. Para esto es importante, 1. O aplicar 5 reglas de oro. 2. Evaluar si quien debe hacer la extracción es el personal de mantenimiento, que es el que cuenta con la competencia y con los elementos de protección personal para poderlo hacer de forma segura. Para revisar lo que ya hemos visto en videos anteriores, hay que tener en cuenta el tiempo de exposición de la persona, a qué descarga se ha expuesto, y dentro de esas consideraciones hay que verificar también el recorrido, la trayectoria que sufrió la persona. Puede presentar quemaduras, tetanización, fibrilación ventricular, entre otras. Es importante recordar en el momento de evaluar preliminarmente los posibles efectos en el cuerpo. Estos dependen de factores o variables, entre los cuales cabe destacar en orden de importancia: intensidad de la corriente, duración del contacto eléctrico, resistencia eléctrica del cuerpo humano, tensión aplicada, frecuencia de la corriente y cuál ha sido el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Para recordar factores influyentes. La intensidad de la corriente es uno de los factores, junto con su intensidad, que más inciden en los efectos y lesiones ocasionados por accidentes eléctricos. Los valores de la intensidad no son constantes, puesto que depende de cada persona y del tipo de corriente. Duración del contacto. Es el factor más influyente en el resultado del accidente. Cuanto menor sea el tiempo de contacto, menores serán los efectos en el cuerpo humano que se producen por un mismo valor de corriente. Recordemos que el cuerpo humano presenta una resistencia al paso de la corriente eléctrica normalmente elevada,
aunque esta depende de varios factores, sobre todo del estado de la piel. Así, una piel seca ofrecerá alta resistencia, mientras una piel húmeda ofrecerá baja resistencia. La piel herida ofrece baja resistencia, permitiendo que la corriente fluya fácilmente por el torrente sanguíneo y otros tejidos orgánicos. Dentro de los posibles efectos en nuestro cuerpo se da por el paso de corriente continua o corriente alterna. Y pues esto dependerá si es hombre o mujer y se pueden dar diferentes efectos o ninguna sensación, contracción muscular, dificultad respiratoria y fibrilación ventricular. Como lo decíamos, otros factores que influyen dentro de los efectos que puede producir el paso de corriente pues es la trayectoria. Aquí damos varios ejemplos de cómo se podría comportar la trayectoria y del factor de corriente en el corazón. Como lo decíamos anteriormente, entre los efectos en el cuerpo, pues están los efectos inmediatos y los no inmediatos. Los inmediatos serían lesiones cardíacas, paro cardíaco, tetanización o contracción muscular, fibrilación ventricular, asfixia y por el paso de corriente, pues como se produce un efecto térmico, quemaduras. Y dentro de los efectos no inmediatos se pueden dar manifestaciones renales, trastornos cardiovasculares, trastornos nerviosos, sensoriales, oculares y auditivos. Ya estamos en un sitio seguro. Hay dos factores. El primero, que el paciente esté consciente, tenga lesiones, pero esté consciente. Y tenemos el siguiente caso, que nos podemos encontrar con el paciente inconsciente. ¿Qué realizamos ahí? Verificación de signos vitales. Si el paciente no respira y no tiene pulso, iniciamos compresiones torácicas y nos apoyamos del dedo. Posición ergonómica para realizar RCP. Para el caso de encontrar el paciente consciente, le preguntamos al paciente cómo se siente, estamos monitoreando signos vitales. En el caso que tengamos médico en enfermería, lo trasladamos hacia la enfermería para que el médico lo valore mientras que llega la ambulancia de área protegida. Germán, ¿cómo te sientes? Venga, me duele la espalda. Tranquilo. No te preocupes que ya activamos la ambulancia en el área protegida. Realizamos posición de seguridad. La mano debajo de la cabeza de Germán. Levantamos una rodilla. Lo ubicamos en esta posición. Para finalizar, es importante considerar que desde el momento en el que se activa el protocolo de emergencia, se van dando diferentes caminos con el fin de garantizar la integridad de la persona. Primero, pues es todo el tema de asegurar al paciente y poderlo estabilizar. Asimismo, es importante ir recolectando la información del reporte del evento, ya que esta nos va a facilitar la solicitud del servicio de área protegida y la solicitud e información y reporte a la línea salvavidas de la ARL, con el fin de poder remitir a la persona a una IPS de la red asistencial. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Esperamos hayan sido enriquecedores para las actividades que realices en el día a día y sigas fortaleciendo los controles para el desarrollo de actividades con riesgo eléctrico. Te invitamos a responder la evaluación de este video y hacer las preguntas que tengas en el site de preguntas. Muchas gracias. En Colcafé creemos que es posible hacer bien nuestro trabajo con 0 accidentes.